Gustaría que fuera conmigo a la palabra de Dios, a Proverbios capítulo 4, versículo 18. Proverbios capítulo 4, versículo 18. El domingo pasado estábamos hablando acerca de lo que la mente nos da, lo que el Señor, la capacidad que nos ha dado para elegir en dónde poner nuestra mente. Y uno de los aspectos de la mente puesta en Dios es el anhelo de crecer, de prosperar y de mejorar. Todo hombre y toda mujer que pone su pensamiento en Dios siempre va a tener un anhelo, un deseo de ser mejor papá, de ser mejor hombre, de ser mejor esposo, de ser una mejor mujer, de ser una mejor hija, de ser una mejor esposa, de ser una mejor madre, porque inherentemente a la transformación que Cristo hace en nuestra vida está el deseo de mejorar en todo lo que somos. Y no solamente el deseo de mejorar en todo lo que somos, sino también aún en todo lo que tenemos. Quienes somos y lo que Dios ha planeado que seamos siempre va a ser en un momento de excelencia, de cambio, de crecimiento. Proverbios capítulo 4, versículo 18 nos habla de esta gran verdad. Si va conmigo a la palabra de Dios, lo invito a que abra la Biblia. Proverbios capítulo 4, versículo 18. Dice de la siguiente manera: la senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora. Su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. Este versículo nos debe llenar de gozo y alegría. En primer lugar, porque el cambio y la transformación de tu ser no es inmediato. Nadie puede cambiar de la noche a la mañana. Nadie es quien debe de ser y nadie llega a donde tiene que llegar de la noche a la mañana. La plenitud es un proceso que alcanzamos poco a poco y el perfeccionamiento o el mejoramiento de nuestra vida no es inmediato. Hay un milagro que sucede cuando nosotros somos justificados al poner nuestra fe en Cristo Jesús y al reconocer que ninguna de nuestras obras nos puede salvar. Solamente cuando creemos que Cristo ha transformado nuestra vida, en ese mismo momento somos justificados delante de Dios y ya no hay más pecado en nuestra vida. Pero nuestro proceso de crecimiento, eso nos va a llevar toda la vida hasta que lleguemos a ser todo lo que Dios quiere que seamos. La senda del justo, dice en la versión Reina Valera, es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. Es una vida estática, no somos iguales, no somos los mismos de hace 5 años, no somos los mismos de la semana pasada, no somos los mismos de hace 3 meses. Cuando ponemos nuestra confianza en el Señor Jesucristo, empezamos en un anhelo por mejorar, pero ese deseo es ser como Él. Y quiero compartir algunas verdades acerca de lo que es la plenitud de la que nos habla la palabra de Dios. ¿Está aquí conmigo esta mañana? La primera verdad que tenemos que entender de que vamos creciendo y vamos aumentando poco a poco hasta alcanzar la plenitud es que necesitas a Cristo para vivir la vida en plenitud. Nadie puede disfrutar de esta vida sin Cristo. Tú puedes ser el hombre más exitoso, puedes ser la mujer más conocida, puedes tener todos los títulos posibles, puedes llegar a la cumbre del éxito, puedes disfrutar de todos los placeres, puedes andar en todas partes y sentir que tu vida es libre, pero sin Cristo jamás conocerás la plenitud de la vida. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 2, versículo 9 al 11. El hombre puede buscar la sabiduría, la inteligencia, la capacidad. Tenemos grandes avances científicos y tenemos grandes descubrimientos filosóficos, pensamientos que trascienden durante siglos. Sin embargo, la plenitud de la vida no está en la sabiduría que el hombre pueda tener, ni tampoco en los avances tecnológicos. Tampoco somos como comunidades aisladas donde satanizamos el avance tecnológico. De hecho, cuando llegamos a comprender que la ciencia y la religión no se contraponen ni tampoco se complementan, sino que cada una de ellas son necesarias en la vida, vamos a tener libertad para disfrutar los avances tecnológicos. Algunos de nosotros crecimos en iglesias donde todo lo nuevo era pecado.
Estábamos en la secundaria, deseábamos que nos amaneciera una consola de videojuegos y rápido decían, el Nintendo es del diablo, el Sega es del diablo, el Xbox es del diablo y no te lo voy a comprar. Ya cuando uno crece, hermanos, se entiende que era porque los papás no tenían dinero para comprar, ¿no? Y todos le echaban la culpa al diablo. Es que eso es del diablo, es que eso es pecado. Ya conforme uno va creciendo dice, fíjate que es muy buena excusa, todos le vamos a echar la culpa. Ahora, sin embargo, nuestra mente se va preparando y vamos espiritualizando todas las cosas, y a lo malo le vamos llamando bueno y a lo bueno le vamos llamando malo. Entonces a mí me encanta lo que dice el escritor John Lennox, y dice que es un científico cristiano, y él dice, la ciencia y la religión nunca se van a contraponer, porque el campo de investigación es algo completamente distinto. La ciencia siempre va a estar investigando el cómo suceden las cosas, cómo se crea tal cosa, cómo se desarrolla, cómo es el crecimiento. Pero la plenitud de la vida es lo que te da la palabra de Dios, cuando tú entiendes el por qué y el para qué. Todo fue creado por Dios y para Dios. Y Dios nos deja a nosotros la libertad de poder descubrir el cómo, porque Dios dotó al hombre y a la mujer con una inteligencia que refleja la capacidad de Dios. Pero la plenitud de la vida tampoco está en las filosofías que cada uno de nosotros podemos inventar. La plenitud de la vida, dice la palabra en Colosenses capítulo 2, versículo 9, porque toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. No puede haber plenitud si tú no estás conociendo a Cristo. No puede haber plenitud si tú no te estás relacionando con Dios por medio de Cristo. No puede haber plenitud en tu vida. Por eso es que escuchamos de tantas personas que estaban en el éxito de la vida, en la cúspide de lo que todos deseaban, pero se sentían vacíos. Amados hermanos, lo que todo hombre y toda mujer, sin importar su preparación, su estatus social, su vida, en dónde haya crecido, en qué religión profese, todo hombre y toda mujer, para sentirse pleno, necesita conocer a Cristo Jesús. No una religión, no una iglesia, no una denominación, no una organización, necesita conocer a Cristo. Hay personas buenas que aman a Dios, que quieren amar al Señor, pero defienden más a una denominación o a una organización que a Cristo. Conocen más acerca de sus líderes y de sus pastores que de Cristo. Y dicen, estoy yendo a la iglesia y me siento vacío. ¿Por qué? Porque la plenitud de tu vida no está en conocer una organización, una denominación o una religión, sino en conocer a Cristo. En Él está la plenitud. Dice el versículo 10, y en Él, que es la cabeza de todo poder y toda autoridad, ustedes como iglesia, los que han recibido a Cristo, los que reconocen el señorío de Él y los que aceptan a Cristo como su Salvador, reciben, ¿sabes qué? Esa plenitud. No necesitas más. Necesitas a Cristo. Necesitas conocerlo a Él. Necesitas relacionarte con Él. Necesitas creer en Él. La plenitud de la vida no está en una religión. La plenitud de la vida está en Cristo. La senda del justo es como la luz de la aurora, va de aumento en aumento. Pero ese crecimiento, ese camino hacia la plenitud de la vida empieza cuando reconoces que en ti no hay ningún mérito para que Dios te acepte. Solamente poner tu fe en Cristo Jesús, rendir tu vida a Él y saber que el sacrificio que Él ha hecho es perfecto y es suficiente para que tú empieces a tener la plenitud de la vida. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, llegamos a Cristo llenos de vicios, con un montón de cosas, lastimando a la familia, deshaciendo lo que Dios te había dado, pero cuando te rindes a Él, todo empieza a cambiar? Porque Él te empieza a transformar. Bebemos de la plenitud de Cristo. Número 2, la segunda verdad que quiero compartir acerca de la búsqueda de la plenitud se encuentra en Mateo capítulo 5, versículo 11. ¿Alguien está aquí esta mañana?
Mateo capítulo 5, versículo 11. Cuando tú empiezas el camino hacia la plenitud en Cristo, tienes que estar dispuesto a ser criticado. Cuando una persona empieza a cambiar su entorno, a vivir diferente, a buscar la excelencia y la plenitud que solamente Cristo da, toda persona que está a tu alrededor empezará a criticarte. Te vuelves una amenaza y un desafío para ellos. Porque te van a ver y van a decir, si él puede cambiar, pues yo también puedo cambiar. Si esta persona está creciendo, me está impulsando a creer que yo también puedo crecer. Por eso la palabra de Dios, cuando los apóstoles presentaban el evangelio, ninguno de ellos se presentaba como diciendo, yo soy perfecto y síganme a mí. El apóstol Pablo decía, porque este evangelio es digno de ser recibido por todos, que Cristo vino a morir por los pecadores. ¿Y sabe qué decía el apóstol Pablo? De los cuales yo soy el primero. Nadie que conoce a Cristo y está bebiendo de su plenitud se siente superior a los demás. Aunque no digan amén, así es. La religiosidad, el pensamiento legalista me va a hacer sentir superior. Pero estar en Cristo me va haciendo comprender que así como aquella persona que tristemente puede estar tirado en una cantina y embotado por el alcohol, es igual de valioso que el hombre que esté predicando en un auditorio lleno de gente que ama a Dios. Para Dios todas las personas son iguales. Y al beber de la plenitud de Cristo entiendes que si hay algo bueno en tu vida, no es por tu fuerza de voluntad, por tu inteligencia, sino por la gracia y la misericordia de Cristo. Pero te van a criticar. Mateo capítulo 5, versículo 11, dice el Señor Jesús, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levanten contra ustedes toda clase de calumnias. Si están hablando de ti, se están burlando de ti y te están criticando por creer en Cristo, la Biblia dice, eres bienaventurado. Pero que sea por causa de Cristo. No por causa de que eres el más irresponsable en el trabajo, el más impuntual, o porque no tienes deseos de crecer. Por causa de Cristo seremos criticados, calumniados, injuriados, sufriremos injusticia. Pero la grandeza más grande es que nuestra bendición viene de Él y no de la gente que se está burlando de ti. Somos bienaventurados. La tercera cosa acerca del camino hacia la plenitud, la tercera verdad está en Romanos capítulo 8, versículo 5. La tercera verdad que quiero compartir acerca de qué es o cuál es el camino hacia la plenitud es que todo camino a la plenitud inicia en nuestra mente, no en nuestras circunstancias, no en el lugar donde naciste, no con las personas que te relacionas, no por la forma en la que te trataron o te tratan. Todo empieza en algo que nadie puede tocar y que es solamente tuyo y es tu decisión. Romanos capítulo 5 solamente es un recordatorio de lo que hablamos el domingo pasado. Romanos 8 versículo 5 dice, los que viven conforme a la carne, es decir, a su naturaleza pecaminosa, a aquello que les destruye, fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, es decir, los que están viviendo conforme a lo que Dios quiere que vivan, esto es el Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? ¿Qué es lo que tú anhelas, Señor? ¿Qué es lo que tú has planeado, Señor? Escuche, versículo 6. La mente gobernada por la carne es muerte. Te va a llevar a la destrucción, te va a llevar a una autoestima baja, te va a llevar a sentirte inferior a otros, te va a llevar a pensar que no puedes hacer nada, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. Disfruto, agradezco, empiezo a caminar, tengo paz con Dios, tengo la tranquilidad de que Él me ha formado y me puedo aceptar como soy, y tengo paz con aquellos que me rodean.
¿Sí me escucharon? Tienes paz en los 3 sentidos más importantes. Paz con Dios, reconoces que Él te ha formado, te aceptas tal y como eres y eres agradecido con Dios porque Él te formó así. El Salmo 139 dice: Señor, te doy gracias porque soy una creación admirable, porque cada tejido, cada tendón, cada nervio, tú lo hiciste, tú lo conociste, y cada día de mi vida tú lo escribiste, Señor. ¿Cómo no voy a darte la gloria y la honra? Es decir, el pensamiento del Espíritu es: eres valioso, pero porque te ha formado un Dios valioso. No altera tu ego, sino que te hace ver de dónde vienes. Y tercero, quien está en paz con Dios, quien tiene gozo en sí mismo por medio de Cristo, está en paz con todos los que le rodean. Un pensamiento religioso, gracias mijo, te va a llevar a estar en competencia con otros, te va a llevar a sentirte que tienes menos valor del que tienes, y te va a llevar siempre a estar enemistado con Dios, renegando por cada una de las circunstancias que tú estás viviendo. ¿Quieres saber si realmente estás poniendo tu mente en el Espíritu? Pablo nos está diciendo cuál es la evidencia de esto. Si tu mente está llena de vida y de paz, vas por buen camino. Si tu mente está llena de destrucción y de muerte, necesitas buscar más a Cristo. Es tu decisión. Versículo 7. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué es lo que está llenando tu pensamiento y qué es lo que está controlando tus decisiones, tus actitudes, tus emociones? Les decía el domingo pasado, el campo de batalla de nuestro enemigo es la mente. Y la naturaleza pecaminosa siempre va a desear gobernar todo lo que hacemos, nuestra voluntad y lo que tenemos. Porque es la lucha que vamos a tener constantemente hasta que Cristo venga y estemos con Él. Lo bueno que la Biblia nos dice qué es lo que debemos hacer. Nadie puede decidir por ti en qué vas a fijar tu mente. Nadie puede decidir. Eso es tuyo. Alguien puede orar que abras tus ojos. Alguien puede darte un consejo hacia dónde puedes guiar. Pero lo único que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros es la capacidad de decidir qué va a gobernar nuestra mente. Porque lo que gobierne nuestra mente va a gobernar todo nuestro ser. Es tu decisión. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2. La cuarta verdad acerca del camino hacia la plenitud es esta: nadie puede decidir por ti, es tu decisión. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra de Dios: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está ¿quién? Donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Enfoca tu vida en Cristo. Dice el versículo 2, concentren su atención. Pablo está hablando de una manera tan clara en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque tu vida ya no depende de nada de lo que está aquí en la tierra. Tu vida depende de aquel que está sentado a la derecha del Padre, que es Cristo Jesús. Ahí pon tu mirada. Ahí enfoca tu mente. Ahí dispón todo lo que tú eres. Y me encanta la palabra que usa Pablo: concéntrense en esto. Porque si se fija, toda la vida cuando tenemos problemas, estamos luchando contra pensamientos que van en contra de lo que Dios puede hacer. Si estamos pasando por una crisis económica, estamos pensando cómo lo vamos a hacer, de dónde vamos a sacar el dinero, a quién le vamos a pedir prestado, qué tengo que empeñar, hacia dónde debo de dirigirme. Y nuestro pensamiento en Cristo lo estamos dejando hasta lo último, cuando debería ser lo primero y decir: Señor,
qué es lo que tú tienes en esta situación, qué es lo que estás planeando, qué es lo que quieres hacer, qué es lo que me quieres decir, qué es lo que estás formando. Centra tu pensamiento en Cristo. Ahora escuche bien. Concentra tu pensamiento en Cristo no quiere decir descuida tus obligaciones terrenales. Porque ese es el extremo en el que caen muchas personas buenas que aman a Dios, pero piensan que centrar la atención en Cristo y en las cosas de arriba es orar todo el día y ya no trabajar. Es estar leyendo la Biblia y no estudiar para el examen. Es estar siendo los mejores espiritualmente hablando, pero ser los más irresponsables en las labores cotidianas que el Señor nos ha dejado. Esa es la quinta verdad que quiero decirle acerca de la plenitud de la vida. Si está aquí, tome agua. Ya lo vi que me están poniendo más atención en la botella que les dieron. Está bien, tomen agua, no quiero que se me deshidraten. Si a alguien le falta agua, levante la mano, por favor, hermanos, y que les den. Gracias. ¿Sí saben que vamos en la quinta verdad? No, gracias, estoy bien. Quinta verdad acerca del camino a la plenitud. Número 1, tú pones tu pensamiento en Cristo. Es tu decisión. Número 5, ¿dónde se ve reflejado tu crecimiento en Cristo? Tu crecimiento en Cristo se ve reflejado en la vida cotidiana y práctica. La espiritualidad de un hombre no se puede medir por la forma en la que predica. Tu espiritualidad no se ve evaluada porque participas en una iglesia. Tu espiritualidad no se ve y es valorada porque te aíslas de la realidad y quieras apartarte del mundo. ¿Me está escuchando bien? Necesitamos comprender que la espiritualidad que Cristo nos da y esa plenitud que vamos bebiendo de Él se manifiesta primeramente con las personas que están más cerca de nosotros. Si va conmigo a Colosenses capítulo 3 del versículo 18 al capítulo 4 versículo 1, en estos versículos el apóstol Pablo nos habla la evidencia de una espiritualidad o de una vida que está buscando la plenitud de Cristo y no en la religión. La plenitud de Cristo en la vida de alguien que ha puesto su mente en el Espíritu, dice el apóstol Pablo, es porque está reflejando el carácter de Cristo. Y si va a Colosenses capítulo 3 del versículo 18 en adelante, Pablo dice: si un esposo ha puesto su mente en Cristo, va a amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Si una esposa ha puesto su mente en Cristo, honrará a su esposo como Dios lo ha establecido. Si unos padres han puesto su mente en Cristo, tendrán la sabiduría para criar a sus hijos sin hacerlos enojar, sin desesperarlos, sino los amarán con paciencia, con comprensión y con ternura, guiándolos al mismo tiempo con la disciplina que el Señor nos da. Si los hijos han puesto su mente en Cristo, obedecerán a sus padres y serán de honra para ellos. Si tú trabajas y has puesto tu mente en Cristo, serás un excelente trabajador, porque estarás haciendo las cosas no para los hombres aquí en la tierra, sino todo lo que tú hagas, sea de palabra o de hecho, lo harás para Dios. Y si tú eres el dueño de la empresa, o eres el gerente de la empresa, o eres quien ha empezado un negocio, tratarás a tus empleados con dignidad y les darás lo que es justo. La plenitud de Cristo no es para vivirse en el cielo, es para vivirse aquí en la tierra reflejando el carácter de Él. Entonces, el hombre espiritual, la mujer espiritual, es la mujer y el hombre que reflejan el carácter de Cristo cotidianamente.
Hay gente que está esperando un día para predicar y mostrar lo espiritual que es, cuando Dios te está dando todos los días la oportunidad de mostrar la obra que el Espíritu Santo está haciendo en ti con tu familia. Es que, hermano, usted no conoce a mi familia, ni necesita conocerla. Pero si tú estás conociendo a Cristo, tú vas a ser un instrumento de bendición allí en tu familia, allí en tu casa, ahí con los que están cerca de ti. Tu familia no es bendecida ni edificada porque tú vengas a la iglesia. Tu familia es bendecida y edificada cuando tú estás bebiendo de la plenitud de Cristo y muestras a Cristo a través de lo que tú eres. Entonces entendemos la función de la iglesia. Pudiéramos resumir en 2 palabras la función de la iglesia. La función de la iglesia no es darte diagnósticos médicos. La función de la iglesia no es entretenerte cuando no tengas hacia dónde ir. La función de la iglesia no es establecer solamente obras de caridad. La iglesia tiene una sola función, anótela bien, es dar a conocer a Cristo. Y cada domingo que nos reunimos, tenemos que entender y saber que se le tiene que exigir al pastor que nos dé a conocer a Cristo y que predique la palabra. Y si en algún momento tu pastor se empieza a desviar y cuenta más anécdotas conforme pasan los años y se haga más viejito y solamente quiera platicar experiencias, tienes que tener un equipo que diga: hey, regrésate a predicar a Cristo. Necesitas a Cristo. Número 6. Si entonces nuestra vida práctica y cotidiana refleja la plenitud de Cristo, necesitamos conocer esto. El único libro que nos da a conocer a Cristo es la Biblia. Así que para llegar a la plenitud, necesitamos conocer la palabra de Dios en toda su extensión. Vaya conmigo al Salmos, capítulo 1, versículo 2. ¿Cuánto tiempo lleva a conocer toda la palabra de Dios? Toda la vida. Puede ser posible que tú puedas memorizar algunos pasajes y que en todos estos años o pocos años que tienes de conocer a Cristo hayas leído varias ocasiones la Biblia. Ahora, yo sé que todos los que estamos aquí en algún momento hemos escuchado a alguien que dice: hermano, yo no voy a leer la Biblia completa porque conocí a una persona, porque dicen que uno leyó la Biblia ya y se volvió loco. Y nos creímos ese mito. No te lo creas. Puedes leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y tu mente no se va a enfermar, se va a volver más lúcida y capaz. Necesitamos leer la Biblia. El salmista dice: bienaventurado el varón, versículo 2, que en la ley del Señor se deleita y de día y de noche medita en ella. No leerla 5 minutos antes de dormir. El salmista dice: ¿quieres reflejar el carácter de Cristo? ¿Quieres vivir la plenitud de Él? Necesitas no solamente leer a la carrera la palabra de Dios, necesitas meditar en ella de día y de noche. Leí este pasaje y no lo entendí. ¿Qué debo de hacer? Medita en ella. No quiere decir que te vas a poner en un estado de trance y vas a llegar a un éxtasis en tu concentración para poder silenciar todas las voces y que de esa manera una fuerza externa entre en tu vida y clarifique las cosas. Eso no es concentración en la Biblia. Es meditar. Si la Biblia dice que el Señor es mi pastor y que nada me faltará, ¿por qué estoy tan angustiado cuando siento que me falta algo? Tengo que tomar un momento y empezar a meditar en decir: Él es mi pastor. Él me ha guardado todos estos años sin que yo tuviera esto, lo seguirá haciendo. Él está conmigo. Él me guía a pastos verdes. Él me da agua de tranquilidad.
Paso por el valle de sombra y de muerte y Él está conmigo. Aunque mis enemigos me están atacando, Él está preparando un banquete para mí. Aunque otros me desprecian, Él me dice que me recibe en su casa. Aunque estoy herido, Él derrama de su aceite sobre mi cabeza. Él sana cada aspecto de mi ser. Esto es meditar en Él. Él es mi pastor porque Él está cuidando, sanando, guiando, trayendo lo que nadie más me puede dar. Pero para meditar en la profundidad de la palabra, necesitas pasar tiempo en la palabra. Y todo esto son cosas que están al alcance de cada uno de nosotros. ¿Alguien está aquí esta tarde, hermanos? Necesitamos leer la palabra. Necesitamos meditar la palabra. Pero bajo este lente, estoy leyendo la Biblia, porque la Biblia me da la instrucción de cómo ser un buen hombre, una buena mujer, cómo ser el mejor esposo, la mejor esposa, el mejor hijo, cómo ser los mejores padres, cómo ser el mejor trabajador, cómo ser el mejor patrón, cómo ser mejor persona. La espiritualidad no tiene que ver con aislarte de este mundo, sino en capacitarte para que muestres a Cristo en este mundo. Esa es la verdadera espiritualidad que nos muestra la palabra de Dios. Cristo lo dice de una manera tan clara. ¿Qué es poner la mente en el Espíritu? ¿O qué es poner nuestra mente en Cristo? Vaya conmigo a Mateo capítulo 22, versículo 37. Mateo capítulo 22, versículo 37. Si dijéramos cuál es el sinónimo de poner nuestra mente en Cristo, cuál es el sinónimo de tener nuestra mente en el Espíritu, Cristo nos dice, esto es poner la mente en Él, esto es poner la mente en el Espíritu. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Nadie va a ocupar el lugar más importante en mi vida que el que Dios debe de ocupar. Esa determinación a decir, yo voy a amar a Dios por sobre todas las cosas. Yo voy a amar a Dios con todo lo que soy. Yo voy a amar a Dios con todo mi pensamiento. Yo voy a amar a Dios con todo lo que hago. Voy a amar a Dios con todo mi ser. Amar a Dios. Ahora escucha el segundo mandamiento, igual de importante. Este es el primero y el más importante de los mandamientos, dijo el Señor. Y el segundo se parece mucho a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si alguien profesa tener su mente en el Espíritu y estar siguiendo a Cristo y luchando por la plenitud de la vida, va a amar a Dios con todo lo que es, pero también va a amar a su prójimo como se ama a él mismo. Mientras que la religión te aísla de tu familia, de tus amigos y de tus seres queridos, Cristo dice, la única forma de mostrar que tú amas a Dios es como amas a tu familia, a tus amigos, a los que están más cerca de ti. La espiritualidad es poner a Dios en primer lugar y saber que quien pone a Dios en primer lugar ama a su prójimo como a sí mismo. ¿Cómo demostramos nuestro amor a Dios? La Biblia también nos lo dice. Vaya conmigo a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 3. ¿Alguien está aquí esta mañana, hermanos? 1 de Juan, capítulo 5, versículo 3. En esto consiste el amor a Dios. En esto consiste que tú digas que amas a Dios. Si tú dices amar a Dios, dice el apóstol Juan, esta es la evidencia en que obedezcamos sus mandamientos. Y fíjate lo que dice Juan.
nos da una característica de los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios no son difíciles de cumplir. La base de una religión es enseñarte a vivir tan sacrificadamente tu vida que todo lo que produzca placer es pecado, que todo lo que traiga felicidad es pecado, que todo lo que te haga sentir una persona segura es pecado. Es muy fácil detectar en una religión que las personas que vemos como más santas son las personas introvertidas, tímidas, que no se meten con nadie y que no tienen ambición de la vida, y decimos, esta es una persona entregada a Dios. Pero cuando vas a la palabra, los mandamientos inventados por el hombre siempre van a producir competencia, división, lucha entre egos y viendo a ver quién se sacrifica más. Es difícil de cumplir. Pero los mandamientos de Dios son mandamientos que te hacen entender que eres una persona valiosa independientemente de lo que hagas, simplemente por ser quien eres. El mandamiento de Dios te va a abrir el pensamiento para desear ser mejor persona y obtener todo lo que Dios ha planeado que tú tengas. Dios no tiene miedo que el hombre crezca. Amados, entre más excelentes seamos como personas y mejor busquemos las cosas en nuestra vida, más glorificaremos a Dios, porque la senda del justo no va hacia abajo, sino la senda del justo es como la luz de la aurora. ¿Qué va haciendo? Va creciendo hasta que el día llega a la plenitud. ¿Cómo puedo saber si un mandamiento es del hombre o es de Dios? El mandamiento de Dios me beneficia, me desafía, me hace crecer. El mandamiento del hombre me manipula a través del chantaje, del temor, de las amenazas, del miedo. Y puede beneficiar a una religión, a una organización, al líder, pero no está beneficiando a tu vida, ni a tu familia, ni al que te rodea. Y los mandamientos de Dios te benefician a ti, benefician a los que están cerca de ti y le dan la honra a Dios en medio de la iglesia a la que perteneces. A ver, alguien está aquí esta mañana, están muy serios, hermanos. Si un mandamiento que se te impone solamente beneficia a quien te lo impone, debes de tener cuidado. Los mandamientos de Dios no son difíciles de cumplir. ¿Por qué? Porque la Biblia, si somos creados por Dios y somos creados para Dios, la Biblia es el manual que Dios nos ha dejado para que vivamos la vida en plenitud. Así que no va a destruir nada de lo mismo que Dios ha puesto en nuestra vida, un mandamiento que provenga de Él. No son difíciles de cumplir. Una religión te enseña a esforzarte para que tú seas cambiado. El Evangelio nos muestra que al poner nuestra confianza en Cristo, tenemos una nueva naturaleza y Él empieza a hacer un proceso de transformación con nuevos anhelos, con nuevos deseos, con nuevas metas, con nuevos pensamientos. Esa es la vida en Cristo. Míralo a Él. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24. Ve conmigo unos versículos atrás. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Estás caminando conforme Dios quiere que camines. Estás con Él y Él está contigo. ¿Y cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que Él nos da. Hermanos, solamente quiero llegar a este punto. La plenitud de la vida no es algo que tú tengas que descubrir. Es algo que ya está escrito y que se nos ha dado. Si vives conforme las leyes que Dios estableció, vivirás a plenitud en esta vida. Pero no puedes conocer a Dios si no rindes tu vida a Cristo. Y no puedes relacionarte con Cristo
si no estás bebiendo del agua de vida que está en la palabra de Dios? Y no puedes seguirte alimentando de la palabra si no entiendes que son herramientas para tu vida cotidiana y no para momentos excepcionales. Si ya todo está escrito y todo está en los mandamientos de Dios, entonces esto me lleva a pensar lo siguiente de Dios. Número 1, Dios no depende de mí para hacer algo. Número 2, Dios no depende de nuestra imaginación para darnos algo. Es que si tú te imaginas algo, todo el universo juntamente con Dios se van a alinear contigo y te lo van a dar. Dios no necesita tu imaginación para bendecirte. Y número 3, Dios no necesita que yo decrete algo para que las cosas sucedan. Él es Dios. Si Él necesita de nosotros, entonces no es Dios. Necesitamos obedecer sus mandamientos. Necesitamos conocer sus mandamientos. Necesitamos deleitarnos en sus mandamientos para vivir en la plenitud de la vida. Es decir, Dios no depende de nosotros. Nosotros dependemos de Dios y la plenitud de la vida se encuentra íntimamente ligada a la bendición a la obediencia que nosotros tengamos a Dios. ¿Está sencillo o no? En teoría suena sencillo. En la práctica, ¿cómo luchamos contra esta naturaleza pecaminosa? Ahora, si usted dice, yo ya no lucho con la naturaleza pecaminosa, debes de tener cuidado, porque los únicos que no luchan contra la naturaleza pecaminosa son los que son esclavos de ella. Porque al momento en el que tú te rindes a Cristo, empiezas en una lucha constante contra ello. Me dijeron que no lo dijera, pero sí necesito, hermanos. Denme 5 minutos más. No van a ser 10, van a ser 5 minutos más nada más. Se lo prometo. Ay, luego me dijeron que si le decía, denme 5 minutos más, me iban a decir, no se los vamos a dar, hermano. Pero tienen el corazón bueno todavía, hermano. Yo sé que sí me van a dar esos 5 minutos más. Quiero llevarlos a cómo poder tener esta plenitud de vida. Vaya conmigo al Salmo 119, versículo 33. No tenemos que diseñar nada. Dios ya nos ha dado todo. Tenemos que rendirnos a Él. Y cuando leemos la palabra de Dios, cuando leemos la vida de los salmistas, me encanta cómo dice el Salmo 119, versículo 33. En esta oración, y creo que es la oración que todos deberíamos hacer, cada día al despertarnos, escuche, el camino en el Evangelio no es una competencia para saber quién es más fuerte. De hecho, si pudiéramos entender el Evangelio, comprenderíamos que el que se siente más débil es el que más disfruta de la fuerza que Cristo da. Que el que reconoce que no sabe es el que más aprecia el conocimiento de Cristo. El salmista hace esta oración y empieza diciendo, enséñame, Señor, el camino de tus estatutos y lo seguiré hasta el fin. No es, Señor, yo voy a descubrir lo que tengo que hacer. El salmista pide y lo que nosotros debemos de pedir es esto, Señor, enséñame. El versículo 34 dice, dame entendimiento para seguir tu ley y voy a cumplirlos con todo mi corazón. El versículo 35 dice, dirígeme por la senda de tus mandamientos. El versículo 36 dice, inclina mi corazón hacia tus mandamientos. Y el versículo 37 dice, aparta mi vista de cosas vanas. Esta es la oración que hace el salmista y es la oración que nosotros deberíamos estar haciendo todos los días. Señor, enséñame. Señor, dirígeme. Señor, dame entendimiento. Señor, guíame.
No es llenarnos de orgullo y decir, yo ya lo sé todo, no necesito que alguien me enseñe. Amados hermanos, todos estamos camino a la plenitud, todos estamos aprendiendo algo nuevo cada día, pero si en algún momento tú vivieras aislado, tienes la palabra de Dios, tienes que pedirle al Señor que Él sea el que te enseñe. No somos los más sabios, no somos los más letrados, no somos los más inteligentes. Somos hombres y mujeres que hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Así que por lo tanto no tenemos que tener pena en reconocer que necesitamos ser enseñados en su palabra y por su palabra. Y la segunda parte de la oración está en el Salmo 51, en el versículo 11. Señor, dice el salmista, dame un espíritu obediente. Ahora escuche muy bien lo que le voy a decir. Cuando el salmista pide un espíritu obediente, no le pide ser obediente al pastor ni ser obediente al líder. Le pide ser obediente a Él. Porque si tú crees que toda dirección tiene que venir del pastor y tú quieres preguntarle con quién te vas a casar, cuándo debe ser la fecha, cuándo vas a salir de vacaciones, y todo depende en torno a un hombre, siempre te vas a equivocar. A veces los hombres ponen mandamientos que están en contra de lo que Dios establece. Y el Evangelio nos lleva a obedecer a Dios por sobre todas las cosas. ¿Alguien te da un consejo? Evalúalo a la luz de la palabra. ¿Alguien te da una recomendación? Evalúalo a la luz de la palabra. El salmista dice, Señor, dame un espíritu obediente. Quiero vivir en la plenitud de la vida. Necesito que me enseñes, que me instruyas, que me guíes, que me diriges y que me des un espíritu obediente, sensible a ti y que te siga a ti. Lo necesitamos a Él por sobre todas las cosas. Mi oración es que cada día, hermanos, nos acerquemos más a esta plenitud que Dios ha planeado. Para eso necesitamos conocer y disfrutar más a Cristo, y para eso necesitamos deleitarnos en los mandamientos que el Señor nos ha dejado. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida que en todo tiempo necesitamos. Medita en su palabra, ama su palabra, obedece su palabra. Ahora, batallas contra eso, todos lo hacemos. Por eso los salmistas dicen, tengo que orar y pedirle a Él que Él me dirija. Póngase de pie en esta hora y le damos gracias al Señor por su palabra.